Queremos encontrar las tres soluciones radianas positivas más pequeñas para 5 cosine 3 θ igual 3. Aviso: como tenemos un ángulo triple en nuestra ecuación, lo que hacemos para empezar es realizar una sustitución para 3θ. Dejemos u igual 3θ, para que podamos resolver la ecuación 5 cosine u igual 3. Y luego encontramos las soluciones para u, volveremos y encontrar θ. Aviso: si solucionamos esta ecuación para θ, tendríamos θ igual u dividido por 3. Para aislar el cosine u, dividimos en ambos lados por 5. Así tenemos la ecuación cosine u igual 3 5. Pero debemos reconocer que no vamos a encontrar valores de función de 3 5 utilizando el círculo de la unidad o con triángulos de referencia, así que tendrá que utilizar la calculadora para ayudarnos a resolver esto. Pero aviso de que nuestro valor de la función de cosino es positivo, y desde cosine θ es igual a x dividido por r, desde la función de cosino es positivo, esto significa x debe ser positivo, y por lo tanto nuestras soluciones deben estar en el primer cuadrante, y cuarto cuadrante donde la coordinación x es positiva. Siguiente, si cosine u igual 3 5, si solucionamos esta ecuación para u tenemos u igual cos coarco o cosino inverso de 3 5. Esto es lo que tomaremos en la calculadora para ayudarnos a encontrar una de las soluciones. En términos de u, asegúrese de que estamos en modo radiano, así que presionaré la tecla Mode. Aviso cómo se destaca a radian, para volver a la pantalla de inicio, y pulsar el segundo cosino para invertir el cosino 3 5. Ahora, nos piden redondear nuestras soluciones a 3 lugares decimales, pero esto realmente no es θ, así que lo rodearemos a 4 lugares decimales para que no tengamos un error de redondecimiento cuando regresamos y encontramos. Así que una solución para u es aproximadamente 0.9273. Así que llamaremos a este u sub 1. Ahora vamos adelante y dibuja este ángulo en el primer cuadrante. Bueno, ahora porque el valor de la función coseno también es positivo en el cuarto cuadrante, lo que significa que si obtenemos un ángulo de referencia de 0.9273 radianes en el cuarto cuadrante, también podemos determinar otra solución. Entonces, el ángulo de referencia aquí también sería 0.9273, que nos daría otra solución para ustedes otra vez. Encontramos este primer ángulo usando la calculadora, y luego este ángulo que es el terminal en el cuarto cuadrante comenzaría aquí y terminará aquí. Para encontrar este ángulo podemos tomar una revolución completa o radians 2pi, y luego restar el ángulo de referencia para determinar la segunda solución. Tenemos 2pi. 0.9273 radianos. Así que la segunda solución para usted sería aproximadamente 5.3559 radianos. Recuerde, nuestro objetivo es encontrar las tres soluciones radianas positivas más pequeñas. La tercera solución va a ser el próximo ángulo, que es la terminal en el primer cuadrante, que estaría aquí, que sería radios 2pi más el ángulo de referencia de 0.9273. Otra vez, u sub 3, la primera solución más 2pi radianos. Para una revolución más alrededor del círculo, esto será aproximadamente 7.2105. Tenemos nuestras tres soluciones en términos de u, pero recuerda, nuestro objetivo definitivo es resolver esta ecuación en términos de θ. Y desde θ igual u dividido por 3, tenemos que dividir cada una de estas soluciones por 3 para encontrar θ. Así que ahora volveremos a la calculadora para determinar estos cocientes. Entonces θ sub 1 es a Siemens aproximadamente 0.309.
Theta sub 2 Siemens aproximadamente 1.785. Y finalmente, Theta sub 3 Siemens aproximadamente 2.404. Y, por supuesto, todos estos son radianos. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.